Acompañan. Padre Santo, en este último día te damos las gracias una vez más, en este último día del año 2020. Te damos las gracias una vez más por poder reunirnos conforme a tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esta gran bendición de habernos llamado desde antes de la fundación del mundo para ser tu familia, para ser tus hijos y para ser miembros de este maravilloso cuerpo de Cristo, en el que poco a poco funcionamos en amor para poder así colaborar con vos en esta magnífica obra del servicio a nuestro Señor y a su cuerpo. Gracias por tu maravilloso amor, por todo este año que pasó, Padre, por a pesar de todo habernos cubierto, guardado, protegido, bendecido en todo momento y en todo lugar. Gracias por haberte hecho manifiesto en más de una oportunidad en la vida de cada uno de los que te creemos, de tus hijos, de nosotros. Y gracias por siempre estar respondiendo a cada una de nuestras oraciones y peticiones. Te amamos, Padre, y te alabamos y esperamos ser grato olor para vos a medida que caminamos en tu palabra, siendo obediente a nuestro Señor, tu Hijo, a quien entregaste por nosotros. Y a vos, Señor, te agradecemos también por poder liderarnos, guiarnos y traernos la sabiduría de parte de Dios a nuestra vida. Gracias por poder contar con vos todos los días de nuestra vida, por poder afirmarnos en tu palabra y guardarnos absolutamente de todo mal, como decís en 2 de Timoteo, en 2 de Tesalonicenses 3:3, que sos fiel, fiel es el Señor que nos afirmará y nos guardará del mal. Gracias por esta gran promesa que tenemos, que la ejecutás día a día en nuestra vida, de parte de Dios. Gracias por edificarnos de esta manera y por añadir a todos los que han de ser salvos a medida que extiendes tu mano para que se hagan señales, prodigios y maravillas para gloria tuya y de nuestro amado Padre y bendición y edificación nuestra. Gracias por este gran momento, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hoy, como decía, hola Adri, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Hola Carlos, bendiciones. Le puse como título la enseñanza, la libertad de Cristo y en Cristo para el que cree y la iglesia, porque vamos a ir despacito desde el que cree hacia lo que es la libertad de Cristo en la iglesia, en su iglesia. Esto es algo tremendo porque cuando llega esta fecha, hoy compartía unas hermosas líneas nuestro hermano Carlos, mucha gente desea un montón de cosas y una de la mayoría de las cosas que desea es ser libres, ¿no? Ser libres en todo aspecto de su vida, tener libertad para poder desenvolverse y desarrollarse plenamente en la vida. Y la verdad que en el mundo la libertad es ficticia. Pero en Cristo, con nuestro Señor Jesucristo, la libertad es una realidad diaria en aquellos de nosotros que creemos, principalmente a partir de nuestros corazones. Tenemos que entender que la libertad conlleva a una responsabilidad, porque no es cuestión de ser libre y vivir el vivo a la pepa, como decimos, ¿no es cierto? Sino que hay ciertas cosas, hola Miriam, Dios te bendiga, y principalmente hay ciertos mandamientos de la palabra de Dios que nos instruyen a cómo vivir libremente de todo lo que transmite el diablo en este mundo, porque el mundo entero, dice la palabra, está bajo el maligno. Lo principal que transmite engañosamente es la opresión. Siempre está oprimiendo al ser humano. Y principalmente a los hijos de Dios que quieren vivir esta libertad con que Cristo nos hizo libres.
buscar versículos conocidos para que esto se pueda hacer entender claramente y podamos comprender y traer un mensaje simple pero consistente de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a ir a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 32 para empezar. 31, perdón. Versículo 31. Juan 8, 31. Fíjense que ya en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él les dijo a los judíos que habían creído en Él, porque vos tenés que creer primero en nuestro Señor Jesucristo para tener la oportunidad de vivir con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero acá hay un punto donde nosotros compartimos en un principio que la libertad conlleva a una responsabilidad. Permanecer en la palabra, siendo discípulo de Cristo, es nuestra responsabilidad para conocer la verdad que nos hace libres. Porque este conocimiento de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo, ¿no?, principalmente para nuestro día y tiempo, tiene que ver con la práctica, tiene que ver con una manera de vivir. Por eso acá nuestro Señor, ya en esa época, hablaba de los discípulos. Hablaba de ser discípulos. Un discípulo es una persona que tiene un estilo de vida, que tiene una conducta y que se mantiene en ella respetuosamente. Uy, se me movió la cámara, perdón. Bueno, ahí estamos. A ver, un poquito. Perdón, estas cosas ocurren. Así que nosotros debemos tratar de imitar a estos judíos que habían creído en nuestro Señor Jesucristo para poder así conocer la verdad. Uno debe conocer que la palabra de Cristo, la palabra de Dios, es viva y eficaz, que realmente produce en nosotros ese beneficio, esa bendición en la cual está escrito en la Biblia: ser libres. Solamente uno va a poder ser libre practicando la palabra. Eso es lo que quiero decirles. Solamente uno va a poder entender la libertad de Cristo practicando la palabra. El versículo 36 es tremendo porque dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad que trajo el Hijo de Dios para nuestra vida, nuestro día y tiempo, es verdadera. Pero la única manera de experimentar esto es viviendo y permaneciendo en su palabra, teniendo una conducta continua. Eso es lo que significa permanecer, permanente y de corazón, no por obligación, porque estaba hablando a gente que había creído en Él, que realmente entendía que en Cristo estaba la libertad. ¿Entienden? Eso es lo que nosotros tratamos de obtener. A medida que servimos a nuestro Señor, experimentamos día a día esa libertad, manteniendo la conducta. Fíjense qué ocurre cuando esto no sucedía en ese día y tiempo. Quiero que vayamos al libro de Lucas, capítulo 6.
Perdón, parece que me equivoqué de libro, así que vamos a ir a Mateo 13. Porque había leído acá Mateo 13, se ve que anoté mal. Ah, no, perdón, era Marcos 6, Marcos capítulo 6, no era Lucas, Marcos capítulo 6. Ya me parecía, yo nomás leí Marcos. Y hablando, ¿qué ocurre cuando? Porque muchos de nosotros decidimos, tal vez en el transcurso de nuestra vida, seguir a Cristo. Y hemos obtenido libertad en muchos aspectos de nuestras vidas porque practicamos esta palabra de Dios. Como la practicó nuestro Señor Jesucristo, nosotros nos hicimos imitadores de nuestro Señor con todos nuestros defectos y aciertos y hemos sido liberados en muchos aspectos de nuestra vida. Pero esta liberación es gracias a Dios, siempre y cuando yo me mantenga de corazón y fielmente, no perfectamente, sino fielmente en la palabra que estos judíos habían creído. Y acá en Lucas 6 nos encontramos con un caso contrario a lo que ocurrió con estos judíos que habían creído. En Marcos 6, versículo 1 dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Esta gente le seguía porque amaba hacerlo, porque nosotros amamos hacerlo, seguimos a nuestro Señor. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da? Y estos milagros que por su mano son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, José, de Judas, de Simón? Tenía hermanos nuestro Señor Jesucristo, dicho sea de paso. María había tenido más hijos. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Tenía hermanas nuestro Señor Jesucristo según la carne. Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. En Mateo 13:58 dice que no pudo hacer muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Esta era gente contraria a los judíos que habían creído en él. Estos no creían, porque decían: no es este el carpintero, el hijo de María. María, esta mujer que quedó encinta antes de casarse, ¿se acuerda? Para los judíos eso era algo ilícito, moralmente y según la ley, contrario a la voluntad de Dios. Y decían: ¿no están todos sus hermanos aquí? Y sus hermanas, nosotros conocemos bien a toda esta gente. ¿Quiénes son? ¿De dónde? ¿Qué me va a venir a enseñar este a mí? ¿Qué me va a enseñar este a mí? Esa incredulidad de ellos es una incredulidad que tiene que ver con la apatía, que desmerecían a nuestro Señor Jesucristo. Decían: este no me va a venir a enseñar a mí. Y no quisieron escuchar lo suficiente como para creer, a diferencia de los judíos. Por ende, no tuvieron la libertad que Jesucristo les ministraba en ese día y tiempo. Esto es algo tremendo, porque son dos casos totalmente opuestos y prácticos, porque realmente la gente no escucha muchas veces y no quiere escuchar. Y ese es el problema. No quiere escuchar porque desmerece la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿O quién es nuestro Señor Jesucristo? ¿O quién te habla de nuestro Señor Jesucristo? Ahora hay muchos que hablan de nuestro Señor Jesucristo, es verdad, sí.
Pero nosotros hablamos a nuestro Señor Jesucristo conforme a la palabra de Dios. Porque hay muchas cosas que se dicen acerca de nuestro Señor que no están fundadas en la palabra de Dios. Y esto es algo peligroso, porque la libertad viene del verdadero Jesucristo, del verdadero Hijo de Dios, aquel que conforme a las Escrituras caminó con Dios y es predicado por aquellos de nosotros que creemos en Él. ¿Entienden? Quiero que vayamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. ¿Se escucha bien por ahí? 1 Corintios 15. Vamos a leer en el versículo 1. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también creíste, en el cual también perseveráis, fíjense las características, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Este es el Cristo que nosotros predicamos. La libertad de la que Él habla, Él la trajo con su vida, con su muerte, resurrección y ascensión para el que cree. Por eso le dice: el que recibiste, en el cual también perseveráis y en el cual también creéis. ¿Entienden? La libertad es nuestro mismo Señor Jesucristo, pero no cualquier Jesucristo, sino aquel que dio su vida para que el que cree hoy pueda ser libre y ser salvo, como dice ahí. Esta palabra salvo tiene que ver con la salvación por siempre, sí, es verdad, tiene que ver con la salvación por siempre, pero no termina esa palabra solo ahí. Esta palabra salvo, soso, también tiene que ver con la salud, con la prosperidad, con la felicidad, con la paz, porque nuestro Señor trajo algo completo para la vida del que cree, y trae algo completo. Y esa totalidad de que trae en nosotros es el don de Dios. Eso es lo que nos hace salvos. Es el sello y la garantía del poder de Dios en nuestra vida, de que vamos a obtener una liberación completa cuando Él retorne, pero que ahora tenemos la primicia de eso, y a veces es más que suficiente para vivir libremente en Cristo. La clave está en, como al principio leímos, en estos judíos: perseverar en su palabra, creyendo, obviamente, y volviéndote un discípulo, pero de corazón, no por obligación. Por obligación ya vivieron muchos en la época de antes, que obligadamente cumplían la ley de Moisés. Se habían olvidado de ponerle el corazón a esto. Pero nosotros le ponemos el corazón, ponemos toda nuestra intención, con todos nuestros errores, defectos y aciertos. Somos honestos ante el Señor, permaneciendo en Él. Esto es clave para aquel que quiera creer y notar en su vida, Él mismo, no que yo le cuente o que alguien más le cuente, que esta libertad es verdadera, que ocurre, que no es una imaginación. Si yo te cuento, uno se la puede imaginar, pero cuando uno vive de acuerdo a la palabra de Dios, como lo hicieron estos judíos en un principio, como comenzaron a hacer después estos corintios, y muchos creyentes ahí notaron
que la palabra de Dios sí produce libertad en todos los aspectos de la vida. Y por eso uno se da cuenta que el testimonio de nuestro Señor es verdadero, conforme a la Escritura, no conforme a cualquier cosa. Vamos a ir viendo esto despacito. ¿Cuál es nuestro Señor Jesucristo, a quien nosotros testificamos? Porque hay tanto Jesucristo que tantas religiones y denominaciones testifican, que la verdad que muchas veces ocurre que la gente se ve encerrada y aplastada por la doctrina que promueven. Y eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que está escrito en Juan 8:36, cuando dijo: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Podés funcionar en el cuerpo libremente. Podés moverte y desarrollarte y desenvolverte en la vida libremente, manteniéndote en la palabra de Dios, no en la palabra del mundo, sino en la palabra de Dios. Juan capítulo 3, por favor, vamos a ver un versículo conocido para ir conociendo o recordando, porque como decía Pablo, a mí no me es molesto el repetiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Recordar estas cosas y tenerlas presentes siempre en el corazón es lo que afianza nuestra creencia a Dios y a nuestro Señor. Porque vos tenés que mantener presente estas cosas. Versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo dice, no al Hijo de Dios solamente, sino al mundo, a todos. A ese que no creyó, como le tocó a Jesucristo, que eso es incrédulo, por los cuales no hizo muchos milagros, porque eran incrédulos, porque no creían en Él. Por ese también, que ha dado a su Hijo unigénito. Él entregó a su Hijo, a nuestro Señor. Él entregó. De este Señor estamos hablando nosotros, de este Jesucristo estamos hablando nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Principalmente es para tener una dirección y tener una vida por siempre o eterna. No se pierda. Tener una dirección en tu vida. El hombre ha buscado la dirección en su vida, o el norte, como dicen, en su vida, muchas veces, y muchos, la mayoría, cuando llega al final de su día, ocurre que están decepcionados de esa dirección. ¿Por qué? Porque es un engaño del adversario. Pero nunca te vas a decepcionar en Cristo. Esa es la gran verdad. Jamás va a haber decepción para los que creemos. Ni en esta vida ni en la venidera. Siempre vamos a tener en las buenas y en las malas a nuestro Señor. Y aunque esté solo en el momento de mayor soledad, nuestro Señor va a estar con esa persona si cree, si le cree. ¿Entiendes? Creer es tener la convicción de lo que la palabra dice es verdad. Tener la certeza de que este argumento de la palabra es vivo para mi vida, que realmente produce en mí esto que ella promete, la libertad con que Cristo nos hizo libres, que no estamos solos, que no imaginamos a Dios o a nuestro Señor, que realmente por la conducta que tenemos hemos experimentado que existe, que responde y que es mucho más tangible y verdadero que cualquier otra cosa que pueda estar a nuestro alrededor. Así de fuerte es nuestro Señor y nuestro Padre amado. Vamos a Romanos capítulo 10. Cada uno de nosotros fue llamado para ser parte del cuerpo de Cristo.
Y siendo parte del cuerpo de Cristo, uno tiene que saber que ocupa un lugar porque es miembro en el cuerpo. Es miembro en el cuerpo. Y bueno, cuando un miembro está en el cuerpo, funciona libremente. Uno debe funcionar. No tiene que tener miedo de funcionar. Debe animarse. Y cuando te animás es cuando creéis la palabra, como estos judíos que permanecieron en la palabra, se hicieron discípulos y al hacerlo conocieron la libertad. ¿Entienden? Nunca debemos permitir que alguien nos se aplaste para no funcionar. ¿Entienden? Porque fuimos llamados a ser libres. Fuimos llamados a funcionar. Y en esa práctica, en ese funcionamiento, obtenemos la libertad. La libertad con la cual nuestro Señor nos hizo y nos hace libres. No debemos permitir que nos aplasten, porque si no, no estamos honrando a nuestro Señor Jesucristo y el sacrificio que Él hizo por nosotros. En vano estamos haciendo la muerte de nuestro Señor por nosotros. ¿Entiendes? Ese no es el Cristo que nosotros predicamos. Ese que te dice, no, tenés que... Eso no. Si vos estás convencido de que lo que vos estás diciendo y haciendo es la palabra de Dios, mi hermano, tenés que darle para adelante, no va a funcionar. No permita que nadie te pare. No permita que nadie te pare. Romanos 10, ¿no es cierto? Versículo 8. Vamos a leer. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así de poderosa es la palabra. Una vez que vos confieses con tu boca, creyendo en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, que está vivo, que es Señor ahora de tu vida, en ese preciso momento vos sos salvo. Tenés vida por siempre. Así de poderosa es la palabra de Dios. No creo que haya alguna palabra que supere esto fuera de la palabra de Dios. La palabra de Dios sí, así de poderosa es. Ese compromiso que vos haces de que el Señor ahora va a ser el Señor de tu vida, creyendo que está vivo, que Dios lo resucitó de los muertos. Nosotros seguimos a alguien que está vivo, que está resucitado, que tiene ese cuerpo nuevo de parte de Dios. Y que tiene todo el poder de Dios para brindarnos a los que creemos. Fíjense lo que dice el versículo 10. Porque con el corazón se cree, ¿para qué? Para justicia. Pero con la boca se confiesa para salvación. ¿No crees para justicia? Porque Dios quiere hacer justicia en nuestra vida. ¿Entienden? Dios quiere hacer justicia en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos esta naturaleza pecaminosa que vino desde Adán, de la cual tal vez muchos de nosotros no tuvimos nada que ver. Entonces vino a hacernos justicia con nuestro Señor y nos trajo esta libertad. Pero tenemos que creer con el corazón esto. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Creer en nuestro Señor nunca te va a traer vergüenza. Vivir de acuerdo a nuestro Señor o permitiendo que nuestro Señor sea el Señor de nuestra vida nunca va a ser vergonzoso. Más allá de que uno tal vez tiene defectos, errores, aciertos, cuando uno lo hace de corazón, la gracia de Dios es abundante en la vida del que cree.
nunca va a ser avergonzado. Perdón. Sí, versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego. O sea, no hay diferencia entre el ser humano. Puede ser rico, pobre, gordo, flaco. ¿Entiendes? Pues Él mismo, que es Señor de todo, es rico para con todos los que le invocan. Tiene la riqueza de parte de Dios para la vida de cada uno de nosotros, mis hermanos. Es rico para con todos los que le invocan, sin excepción. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? No pueden invocar. Nosotros no predicamos a Cristo por predicar a Cristo. Nosotros creemos en Cristo, por eso invocamos a Cristo. ¿Entienden? Esta es la diferencia fundamental de aquellos que creemos. Realmente tenemos el corazón en esto. Practicamos esto. Vivimos de acuerdo a esto. Tenemos pasión por esto. Como Él tiene pasión por nosotros. Y por ello notamos esta libertad en nuestra vida. En este último día, este 2020, terminamos libres en Cristo. Más allá de que por la pandemia aparentemente estamos encerrados. Pero nosotros sabemos a quién hemos creído. Esta pandemia no ha detenido a nuestro Señor Jesucristo de parte de Dios. Y menos a nosotros, que le creemos a Él, porque hemos salido a hablar y a testificar y a vivir la palabra a pesar de. Dice, ¿y cómo creerán de quien no han oído? Claro, porque esa es la voluntad del adversario. Con esta pandemia él quería encerrarte y que vos te calles la boca. ¿Entienden? Tenemos que hablar la palabra, tenemos que hablar de nuestro Señor Jesucristo, que ha liberado nuestras vidas, mantiene libre nuestras vidas, para que más tengan la oportunidad de vivir así como lo hacemos nosotros. Que es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios, porque la capacidad que nosotros tenemos, la tenemos gracias a Dios. ¿Entienden? Es por la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios es abundante. Y la gracia de nuestro Señor también, porque Él es rico para con todos los que le invocan, dice. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Porque este es el trabajo de nuestro adversario. No quiere que te hable de Cristo, del verdadero. Él te habla de Jesús, que es Dios, y que Dios es Jesús, y que el niñito Jesús, todo. Eso no está escrito en ningún lado en la Biblia, mi hermano, mi amigo. Y que la madre de Jesús es la madre de Dios, y un montón de falsedades que la verdad que es una blasfemia a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Y es deshonroso para el sacrificio que hizo nuestro Señor y para el amor que tuvo nuestro Dios al entregar a su Hijo por cada uno de los seres humanos, sea creyente, sea incrédulo, sea lo que sea. El verdadero Cristo que predicamos es el Hijo de Dios, que vino a ser Señor de los que creen, cabeza del cuerpo, cabeza de la iglesia, quien guía y quien es responsable de mantener a la iglesia y quien sustenta a la iglesia, como dice Efesios 5:29. Y en esa función que tiene nuestro Señor, la cual nosotros nos adherimos de corazón creyendo esto, obtenemos esta libertad de la cual Él predica en Juan 8, de parte de Dios, porque Él hablaba la palabra de Dios, ¿no? Él sabía que las escrituras se referían a Él, Él hablaba de sí mismo, ¿entiendes? Pero Él creía esto. Por eso dijo, así que si el Hijo libertare, seré verdaderamente libre, porque Dios
había prometido eso. No porque a él se le ocurrió, sino porque él también creía la palabra de Dios y la sigue creyendo, como cada uno de nosotros tratamos de hacerlo. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Porque para eso nos hacemos discípulos, mi hermano. Para predicar a Cristo somos enviados de parte de nuestro Señor a testificarlo a Él hasta los últimos de la tierra. Así que, que nadie le diga que usted no es enviado, porque nuestro Señor le dijo que tenemos que testificarlo a Él hasta los últimos de la tierra. Que nadie lo ataje de predicarlo a Él verdaderamente, a este Cristo conforme a la Escritura, no conforme a la imaginación o a la doctrina o a la pseudo doctrina que promueven muchas religiones y denominaciones. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, la libertad de Cristo y en Cristo. Decime si no es hermoso esto, porque si esto no está buscando el ser humano, no sé qué es lo que busca. La libertad de Cristo y en Cristo, la verdadera, la que no tiene otro color, en la cual no hay tinieblas, oscuridad o neblina por ahí que uno no sabe para dónde va. No, hay un camino concreto y ese camino es nuestro Señor. Pero lamentablemente el versículo 16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Porque antes se testificaba de la venida del Hijo de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Decía, ¿y quién ha creído? Hay mucha gente que ha dejado de creer a Cristo. La palabra dice que los hombres malos irán de mal en peor siendo engañados. Engañando y siendo engañados. ¿Por qué? Porque han dejado de creer en el libertador, en el Salvador de parte de Dios, en el que trae la paz por medio del Evangelio, la abundancia de Dios, la primicia del poder de Dios. Es tanto lo que nos trae el Señor de parte de Dios, que a veces quedan chicas las palabras como para explicarlo. Pero si usted se pone a leer la Biblia, usted va a empezar a comprender la grandeza de lo que esto es y de lo que testificamos mucho de lo que creemos. Versículo 17, así que la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tremendo esto. Sabemos nosotros que los textos más antiguos dicen y el oír por la palabra del ungido de Cristo. Porque en esta administración el Señor es Cristo de parte de Dios. Y Dios le ha dado el poder y la autoridad. Obviamente que la palabra de Cristo viene de la palabra de Dios. ¿Me entienden? Pero le ha dado Dios esta función a Él. ¿Y por qué nosotros tenemos que negarle? Si Él dio su vida para que Dios le dé esto. Para Dios es importante que yo diga la palabra de Cristo, porque esa es su voluntad, ¿entienden? La palabra de Cristo sabemos que es la palabra de Dios, todo viene de Dios, pero quien tiene la responsabilidad de traer esa palabra al cuerpo de Cristo, al que le cree a Él hoy, es el mismo Señor Jesucristo, de parte de Dios. Porque coincide con Dios. ¿Entienden? Siempre coincidió con Dios y siempre va a coincidir con Dios. Nunca va a tener un desacuerdo con Dios a diferencia de nosotros. ¿Entienden? Nosotros a veces tenemos esos desacuerdos en nuestra mente porque tenemos cosas que naturalmente devienen del pecado. ¿Entienden? Del pecado de Adán y Eva que nos hace débil a veces. Por eso necesitamos estar juntos, virtual o físicamente.
Porque para eso Dios estableció un cuerpo de Cristo, para que funcione como cuerpo. Porque el ser humano, el creyente, solo no se puede mantener firme. ¿Entienden? Por eso hay un cuerpo de Cristo, por eso el sacrificio de nuestro Señor, porque en el cuerpo de Cristo existe la libertad. Fíjense, Hebreos capítulo 4, toda esta palabra de Cristo es la misma palabra de Dios. No le tengan miedo a esto, no le tengan alergia a estas cosas. No están faltándole el respeto a Dios o deshonrando a Dios por decir la palabra de Cristo. Están honrando a Dios, todo lo contrario, porque Dios puso ahí la palabra del ungido. Así que la fe por el oír y el oír por la palabra del ungido, porque le dio a él la autoridad. Está amando a Dios ahí. Hebreos capítulo 4. Pero si niega a Cristo, porque indirectamente sí, dice, no, Dios, todo Dios. Está bien, todo viene de Dios, pero si todo viene de Dios y nosotros le creemos a Dios, tenemos que aceptar y hacer la voluntad de Dios. Él quiere que usted haga esto, que yo haga esto y que aquel haga esto. La palabra de Cristo, la cual viene de Dios, sí, obviamente. Pero nombramos a nuestro Señor y le damos el lugar que Dios le dio, no el lugar que a mí se me ocurre en mi mente. Dios le dio un lugar y tenemos que respetar eso, porque ahí yace la libertad. Porque esta palabra de Dios dice en el versículo 12 del capítulo 4, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así de fuerte es la palabra de Dios, que es la misma palabra de Cristo hoy porque es la palabra de Dios, pero Él tiene la responsabilidad de transmitirnos a nosotros. ¿Entienden? Porque la fe es por el oír de la palabra de Cristo, lo que Él logró, lo que Él es, lo que Él nos trajo y cómo Él sustenta y guía a la iglesia. Y esta palabra penetra, llega a los corazones de los seres humanos. Pero cuando te hablan de Cristo, de otra cosa, mi amigo, te hablan de un Cristo y qué sé yo, el niñito Jesús, ¿viste? El hijo de María, la madre de Dios, ¿viste? Todas esas blasfemias. O te dicen, qué sé yo, te empiezan a hablar de Dios, y nunca te dicen a Cristo. A lo último, allá en la oración te dicen en el nombre de Jesucristo, amén. Y bueno, mi hermano, esta palabra no sé si va a penetrar, porque no es la palabra correcta que Dios estableció y no es la palabra que te va a traer la libertad, en esa que permanecieron los judíos haciéndose discípulos para conocer la verdad que los hizo libres. ¿Entienden lo que les digo? Nosotros testificamos a Cristo, es nuestra función, y por eso podemos decir gratamente que amamos a Dios, porque hacemos la voluntad de Dios. Respetamos a Dios, porque Él implementó esto, no yo, no usted. Él lo implementó, Él lo hizo así. Y si verdaderamente vamos a decir que amamos a Dios, tenemos que vivir de acuerdo a esto. Y las personas de la iglesia del primer siglo vivían así, como acá no. Vivían así. Quiero mostrarles unos ejemplos de cómo las iglesias eran confirmadas y se acrecentaban en número por esta palabra del Señor, que crecía y prevalecía poderosamente. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 9 para empezar. Hechos, capítulo 9. Estamos, bueno, vamos a dar dos ejemplos y vamos al final de esto, porque
Acá es cuando vamos a notar nosotros una clave importante de ser miembro del cuerpo de Cristo, de funcionar en el cuerpo de Cristo, con la libertad que Cristo nos dio. Pero ¿cómo hacerlo? Versículo 26 dice, cuando llegó a Jerusalén, está hablando de Saulo de Tarso, ¿no? O sea, que se había convertido al Señor, este mismo que perseguía las iglesias, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese mi discípulo, y más vale. Era entendible, porque este tipo había perseguido a varias iglesias, había también consentido en la muerte de varios hermanos, desde Esteban hasta muchos más, ¿no? Entraron en varias casas así y sacaron a todos los creyentes. Entonces Bernabé dice, tomándole le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Así como lo hacemos nosotros, mi hermano. Tenemos valor por nuestro Señor porque Él dio su vida por usted y por mí. No nos achicamos ahí. ¿Me entienden? Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero esto procuraban matarle. Claro, mucha gente trata de callarnos cuando hablamos verdaderamente de nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra penetra en mucha gente, escucha la palabra, cree la palabra de Cristo, es salva y comienza a vivir la libertad, y no le conviene a esta pseudo doctrina que las personas se liberen de ella. ¿Entienden? Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Ustedes saben que Jerusalén está acá abajo, le enviaron a Cesarea un poco más arriba y un poco más para arriba a Tarso. ¿Entienden? Así le sacaron Y fíjense lo que dice el versículo 31, después que ocurrió todo esto, dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Al ver la potencia de la predicación de Cristo en este hombre Pablo, y cómo esta gente le quería callar así, ¿viste? Como decía la Escritura, te van a querer callar. Porque si a mí me vituperaron, si a mí hablaron mal, si a mí me hicieron mal, le dijo nuestro Señor, a ustedes también lo harán. A ustedes también le van a tomar de menos. A ustedes también no le van a respetar. A ustedes también le van a querer parar, apedrear, crucificar, lo que sea. Entonces se gozaron en esa obra y dice que se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Por ese Espíritu que nuestro Señor entrega a cada uno de los que cree, que nos conecta totalmente con nuestro Padre y con nuestro Señor, día a día en nuestra vida. Es tremendo esto. Es tremendo esto. Veamos otro ejemplo en Hechos 16. Hechos 16. Versículo 1. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, ¿se acuerdan? Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, ¿no? Siempre habrá un judío que, por causa de él, va a tener que tratar de hacer algo como para que acepte, ¿entienden? En el nombre de Jesucristo, sí, el Hijo de Dios. Y a partir de ahí salimos, ¿entienden? Porque testifican del Hijo de Dios y en el nombre de Jesucristo. Pero nunca te hablan de Jesucristo. Te hablan de Dios.
Está bueno, ¿no? Pero si vos querés llegar a Dios o querés que la gente llegue a Dios, más vale que le hables más de Jesucristo que de Dios. Porque el único camino para llegar a Dios es Jesucristo. Es el Jesucristo conforme a la Escritura. ¿Entienden? Y al pasar por las ciudades, les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Les entregaban la palabra de Dios. En otras versiones dice lo que ellos habían, la doctrina de los apóstoles, que vamos a ver, la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Y así, dice el 5, las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y cuando esto comienza a ocurrir, es señal de que estamos predicando a Cristo, de que estamos viviendo en Cristo y que la libertad de Cristo se está manifestando. ¿Entienden? Porque las iglesias comienzan a ser confirmadas y son aumentadas en número. Y los creyentes comienzan a vivir con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Porque testificamos a Cristo con todo nuestro ser, con nuestra manera de pensar, hablar y vivir. Entonces, son confirmadas las iglesias. ¿Entienden? Esto es algo tremendo. Hechos capítulo 2. Y acá es lo que vamos a detenernos un poquito. Ya vamos a apurarnos porque cada versículo 42, versículo conocido, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Entienden? No era la doctrina de los apóstoles en sí. La palabra dice así, fíjense, nosotros decimos libremente esto, pero porque ellos la habían hecho suya propia, vivían de esta manera. Entonces era su manera de vivir, ellos transmitían esto, respiraban esto, por decirlo así. Pero era la palabra de Dios, en sí era la palabra de Cristo, que es la palabra de Dios. Tenemos problemas en decir, no, la palabra de Cristo, pero no tenemos problemas en decir, sí, la doctrina de los apóstoles. Somos unos sonsos, ¿entiendes? Somos unos sonsos. Es la palabra de Cristo, perseverar en la doctrina de Cristo. ¿A quién piensan ellos que testificaban? ¿Por quién eran ellos perseguidos? Porque testificaban a Cristo. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Los enviados, eso es lo que significa apóstol, un enviado de nuestro Señor, que testifica al Señor, que vive para el Señor. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Fíjense qué tremenda comunión. Y acá hay una clave que vamos a compartir, mis hermanos. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, porque esto es la verdadera alabanza a Dios. Amén, de que oramos en lengua y alabamos a Dios así. Y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, dice, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo no van a crecer las iglesias? Si el Señor añade. Testificar a Cristo que el Señor añade. No hay problema con eso. La iglesia crece automáticamente, pero lo tremendo de esto, de esta libertad que tenía esta gente a pesar de estar subyugada por el pueblo romano, es que ellos estaban, como dice acá, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Estaban conectados, mi hermano. Ellos se conectaban, tenían comunión, como dice el versículo anterior, unos con otros. Hoy vos sabés que si yo soy de esta reunión, no quiero que acá Darío tenga comunión con gente de otra reunión, porque tengo miedo tal vez que a Darío le guste más la otra reunión, ¿viste? Ahora yo, como soy el servidor, sí, yo tengo otra comunión. No, déjale que Cristo trabaje, que se conecten.
que crezca el Señor en su vida, que tengan comunión. No seamos sonsos, no es nuestra gente, es la gente de Dios, es la gente de nuestro Señor, la cual Él ganó con su sangre. No seamos sectarios, no vaya a hablar vos con Él, habla conmigo, está todo bien. Yo represento a ellos. No, ese es algo vano y carnal, ¿viste? Es sectario. Y ese tipo de doctrina nosotros no tenemos que permitir porque nuestro Señor nunca permitió esas cosas. Nuestro Señor siempre instaló la comunión, siempre quiso que se relacionasen los hermanos. Por eso somos miembros los unos de los otros, somos el cuerpo de Cristo y funcionamos en el cuerpo todos juntos. No es que funciona este por acá y este por allá, no, tenemos que aprender a funcionar, porque funcionando así en la práctica, estemos donde estemos, nosotros vamos a experimentar la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y eso está disponible para los que creemos. Dios los bendiga. Espero que el año que viene tengamos más fuerza para seguir testificando a nuestro Señor, acerca de nuestro Señor. Oramos para que termine todo esto, esta pandemia, para que podamos estar más en comunión físicamente y virtualmente también. Vamos a seguir con esta alternativa que el Señor mostró, porque de esta manera podemos llegar a más personas que quieran creer y que quieran tener un corazón para el Señor. Y bueno, les aliento a que sigamos adelante, que no es en vano nuestro trabajo, porque tiene recompensa en esta vida y en la venidera, como dice la palabra. Porque Dios paga, realmente paga a los que servimos. Y nosotros no trabajamos porque Dios nos paga. Nosotros trabajamos por la gracia de Dios, ¿entienden? Porque gracias a Dios estamos vivos y podemos hacer la voluntad de Dios. Pero Dios es tan amoroso que nos sigue dando, mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Así que cerramos. Me acuerdo de un hermano cuando digo esto, ¿no? Él sabrá a qué me refiero a él. Cerramos con una oración. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias una vez más por este año que pasó y este año que comienza, por habernos dejado disponible a nuestro Señor para que día a día esté con nosotros, para así poder experimentar esta libertad con que Él nos hizo libre. Y a vos, Señor, te damos gracias por traernos esa palabra de parte de Dios, siempre sustentándonos a medida que leemos las Escrituras, a medida que las entendemos, porque esta revelación desde Romanos en adelante hasta Tesalonicense, básicamente, Timoteo, Tito también, fue revelación tuya directamente al apóstol Pablo y a algunos más, por eso decimos la palabra de Cristo, por eso decimos que nos sustentás con tu palabra, que es la palabra de nuestro Padre. Tenemos esa ferviente creencia y por eso te servimos, mi amado hermano. Así que te damos gracias, Señor, por esto, en tu nombre, Jesucristo, y a vos también, Padre. Amén. Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias a todos por estar. Y bueno, que pasen bien esta noche y seguimos firmes, mi hermano. Bendiciones.